Dios bendiga a todos los hermanos y amigos en esta mañana. Les saludamos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que se encuentren todos muy bien. Quiero leer la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, del verso 3 al 9. Y dice así la palabra del Señor. Les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí, el que sembraba salió a sembrar, y sembrando, parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y nació luego, porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto a 100, a 60 y a 30. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar, hermanos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret por tu palabra, por cada hermano, por cada amigo, por cada persona que escucha esta palabra. Te ruego que trates con sus vidas y les salves y edifiques a cada hermano. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a meditar en esta mañana bajo el tema 4 clases de personas frente a la palabra. Encontramos nosotros que el Señor Jesucristo hablaba muchas veces por parábolas. Y el hecho de que lo hiciera no quiere decir que eran historias o cuentos, sino que estaban enseñando una realidad a través de ese medio. En esta parábola del sembrador encontramos nosotros varios símbolos o representaciones. Junto al camino, dice el verso 4, junto al camino, y el verso 19, en la misma palabra, nos dice que son aquellos que no entienden la palabra, no entendiéndola. El verso 5 nos habla de pedregales, y el verso 20 nos dice que son los que no tienen raíz. Claro, en medio de las piedras, la planta no adquiere buena raíz. El otro es entre espinos, que el verso 22 nos dice que son los afanes de este siglo y las riquezas. Y el verso 8 nos habla de buena tierra, que dice el verso 23, el que la entiende, representa a aquel que la entiende. La Biblia no tiene que ser interpretación privada de ninguna persona. La Biblia se interpreta a sí mismo. Usted puede encontrar en muchos lugares de la Escritura que usted lee algo que no es comprensible al sentido común, pero que más luego usted va a encontrar la explicación en un versículo más adelante o en algún pasaje. Esto representa los caracteres humanos y la disposición del corazón. La semilla es la palabra del reino, o sea, el evangelio, el mensaje que se da. El sembrador es Cristo y, por supuesto, nosotros, los predicadores del evangelio, somos sembradores también. Y el terreno es el corazón del hombre o el mundo. El mundo hablando de personas, del hombre. Entonces vamos a mirar junto al camino, los que no entienden. El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino. Son los que no entienden, según la misma palabra. O sea,
son personas que no entienden porque no prestan atención, no la reciben, no la aceptan. Por un oído les entra y por otro les sale, como dice el dicho. Solo vienen a la iglesia a curiosear, o por rutina, o por acompañar a otros, pero llegan sin propósitos, sin un objetivo, sin abrir el corazón, y por eso la palabra no logra ninguna impresión significante en ellos. No logra llamar su atención debido a su poco interés, pues son distraídos de lo que oyen y son fácil presa del enemigo, de Satanás, que arrebata lo que Dios quiso sembrar. Personas que van a la iglesia por cualquier otra razón menos para buscar a Dios, creen que es tontería, creen que eso es engaño o falsedad, no sé. Todo lo que usted quiera pensar, menos en prestar atención a lo que Dios habla a través de su palabra. Por eso el diablo se roba esa palabra que el sembrador quiso sembrar en el corazón de esta clase de personas. Mateo 24:39 nos dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Ve? Habla del pueblo antediluviano, que Noé les hablaba la palabra, trataba de sembrar la semilla, pero esta gente no le prestaba atención y creían que estaba loco, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Felipe le pregunta al eunuco allá en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 30, le dice: ¿pero entiendes lo que lees? El eunuco venía de Jerusalén leyendo al profeta Isaías. Estaba leyendo la Biblia, pero Felipe le preguntó que si entendía. Es necesario que entendamos la palabra. El segundo grupo de personas son aquellos que la semilla cae en pedregales, personas que no tienen raíz. La reciben con gozo. La palabra, llegan a un lugar donde escuchan la palabra y la reciben con gozo. La palabra logra impresionar, pero esta impresión es de corta duración por falta de profundizar. La recibieron, no le dieron la espalda, no le cerraron el oído, y la semilla brotó, pero brotó muy pronto, muy rápido. Un gozo de emociones, sin profundizar en su significado. No se da la tarea, como dice el apóstol, de arraigarse, de coger fundamentos, como dice en Efesios capítulo 3, en el verso 17 al 19. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Note bien que aquí hay una procura de arraigarse, de comprender, de entender las 4 dimensiones del conocimiento de Cristo, en este caso, la anchura, longitud, profundidad y altura, para una vida cristiana piadosa y consecuente. Eso es lo que hay que hacer con la palabra, con esa semilla, con la palabra que oímos. Lucas 8:13 nos dice: los de sobre las piedras son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, no profundizan, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan, porque no tienen raíz, no tienen fundamento, fue todo emoción y gozo. O sea, es como comer sin masticar, no habrá una buena digestión, simplemente se convierte en una degustación. Como dice en Hebreos 6:5, asimismo gustaron la palabra de Dios,
como los catadores, la cataron, la buena palabra, pero eso dura poco. Saborear no sirve, hay que profundizar. El tercer grupo de personas son los que no tienen raíz en sí mismos. Es decir, no habían firmes convicciones en sus mentes, ni decididas resoluciones en su corazón. Dice en Jueces capítulo 5, verso 15 al 18, entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón, porque te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños. Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos de corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán, y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a ser a las riberas del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Ahí vemos que hay unas tribus que se hacen al margen, a un lado, no profundizan. Pero hay otras tribus que tuvieron, dice la palabra, grandes propósitos de corazón, grandes resoluciones. Decidieron coger esa palabra que han gustado, que han saboreado, pero decidieron llevarla a lo más profundo del corazón y de la conciencia, profundizar en ella. Fue eso lo que llevó a la victoria al pueblo de Israel en aquellos días. Grandes resoluciones, convicciones, propósitos. La raíz es por donde la savia, el alimento, llega a la planta, es el soporte de la planta. Sin ella vienen las pruebas y todo queda en nada. Por eso dice, salió el sol y se quemó. Note bien una cosa, lo que acaricia y sustenta aquello que está bien arraizado, eso mismo que es el sol, marchita y quema, abrasa, acaba lo que no tiene raíz. La prueba sacude a algunos, pero refuerza a otros. Filipenses 1:12 dice el apóstol Pablo, no, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Y Pablo habla de unas pruebas tremendas, cantidad de ellas, pero lo llevaron para que el evangelio progresara y no para ser derrotado. Entre espinos, el grupo de personas entre espinos, los terrenos espinosos son el afán del siglo, el engaño de las riquezas y los placeres o pasatiempos de la vida. En el anterior, las piedras no dejaron que la raíz prosperara. Aquí son los espinos que impiden que se dé el fruto. En el primero, ni siquiera salió a la luz la planta. Las aves comieron la semilla. Aquí salió la planta, pero no el fruto. Lucas capítulo 8, verso 14 nos dice, lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Encontramos aquí nosotros, hermano, tres clases de espinos, que son las preocupaciones, los afanes de este mundo, la turbación de este mundo. Como le dijera el Señor a Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantos quehaceres. El segundo son las riquezas, el engaño de las riquezas, el afán por el enriquecimiento. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el amor al dinero. Y los placeres, los pasatiempos. Miremos el primero. Las preocupaciones, afanes de este siglo. Las preocupaciones por el mundo venidero, oiga bien, por el mundo venidero, favorecen el brotar y crecer de la semilla.
cuando uno está preocupado y afanado por las cosas del siglo venidero, de la venida de Cristo, del cielo, etc. Pero la preocupación por el presente siglo la ahoga. Las preocupaciones mundanas son un gran estorbo para el aprovechamiento de la palabra y el consiguiente crecimiento espiritual, pues se chupan la savia que el alma necesita para avivar las cosas divinas o espirituales. Romanos capítulo 5 en el verso 8 nos dice: porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas que son del Espíritu. Filipenses 2:12: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay que ocuparnos y preocuparnos por nuestra salvación. Pablo le decía a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, en el verso 13: ocúpate en leer, exhortar y enseñar. Y entre tanto que voy, le decía, ocúpate en la lectura. Bendito el nombre del Señor. Qué bendita ocupación y preocupación por las cosas venideras del reino de los cielos. La preocupación y congoja por muchas cosas suele ir acompañado del descuido de la única cosa necesaria. Lucas capítulo 10, verso 41 y 42, el Señor Jesús le dijo a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Ve? La palabra, hermano, la palabra de Dios. María estaba sentada a los pies de Cristo oyendo la palabra. No sé qué hará alguien por ahí que dijo: ¿qué haces, hermano mío, todo el día leyendo la Biblia? Pues no todo el día, pero sí en nuestro deleite. La Biblia nos dice en el Salmo 1: sino que la ley de Jehová es su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué hace? Edificando su alma, proveyendo para la eternidad, formándonos para el reino de los cielos. Hay que hacer las cosas de esta tierra que son necesarias, sí. El mismo apóstol Pablo dice: el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Hay que hacer muchas cosas, pero la esencial, la necesaria es la palabra. Ese Marta, Marta, es representativo. Esa doble advertencia, ese doble llamado o pronunciar el nombre del Señor conlleva a una solemne advertencia. Eso sucede mucho en la palabra de Dios. Nosotros podemos mirar, por ejemplo, en el Génesis capítulo 22, verso 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Si usted mira el contexto de estos pasajes, se va a dar cuenta que lleva una advertencia solemne, parte de Dios para el hombre o para la persona a la que llama. Le quiere sacar de una distracción, llamar la atención de la persona para que responda positivamente a Dios. En Génesis 46:2 dice: y habló Dios a Israel en visión de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Éxodo capítulo 3, verso 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. En primer libro de Samuel capítulo 3, en el verso 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. En Lucas capítulo 22, verso 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y en Hechos capítulo 9, en el verso 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios hablando de algo importante
de lo que hay que tomar atenta nota y no pasar desapercibido a ese llamado. Pero hay otro espino que es el engaño de las riquezas. Engaño porque se piensa que el acumular riquezas no es peligroso y piensan que éstas le procurarán todo lo que necesitan. Pero estamos grandemente equivocados si pensamos de esa manera. El apóstol Pablo nos dice, escribiéndole a Timoteo, primera carta, capítulo 6, verso 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni que pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Bendito su nombre para siempre. Santiago capítulo 5, el versos del 1 al 4 nos dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Ve? Preocupados por las riquezas, inclusive engañando a otros para obtener, no sabiendo que eso es nada. Mire Apocalipsis 3:17, porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¡Qué insensatez! Pensar que porque tiene muchas posesiones materiales, no necesita de Dios, no necesita de Cristo, no necesita del Evangelio. Pues mire lo que el Señor le responde. ¿Y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, aunque tuviese muchas riquezas? ¿Se acuerda de aquel hombre que acumuló riquezas y derribó sus graneros pequeños y los edificó más grandes? Y cuando hubo acomodado todo en sus graneros, dijo, alma, muchos bienes tienes para muchos días. Reposa, gózate, disfruta. Ya no necesita de Dios ni de la religión, ni necesita ir a ningún lugar. Usted tiene todo lo necesario. Disfruta. ¿Qué le dice la divina respuesta? ¿Qué le dice la voz de trompeta? ¿Qué le dice la voz como grandes truenos desde el cielo? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Aleluya. Tercero, los placeres o pasatiempos de la vida. La carne se habitúa y ahoga la palabra y no deja reaccionar al espíritu. Eso representan los espinos. Entre ellos está el del placer, el de agasajar la carne, el de pasar el tiempo, el entretenimiento. Eclesiastés capítulo 2, verso 8 dice, y lo dice el hombre que más riquezas ha tenido y que ha disfrutado, como vamos a mirar, de todos los placeres de esta vida. A la risa dije, enloqueces. ¿Y al placer, de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice de huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice de estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles.
Compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y de cantoras. La música siempre estará en el medio. De los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. ¿De qué le sirvió esto a Salomón? Si terminó alejándose de Dios, con todo su dinero, con todos sus placeres, con todo su séquito, que amenizaba sus fiestas y sus parrandas. De nada le sirvió, lamentablemente. Por eso, hermano y amigo, hay que pensar en la buena tierra, en el último grupo de personas, que dice la Escritura que son los que entienden la palabra y que con corazón bueno y recto la retienen. La buena tierra, la buena semilla en la buena tierra. Lucas capítulo 8 en el verso 15 nos dice: mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Se han arraigado, han tomado un fundamento, han edificado su casa sobre la roca. Se han dado a la tarea de escudriñar las escrituras, o sea, leer, meditar y estudiar. Dan fruto con perseverancia. Segunda de Pedro capítulo 1, el verso 8 nos dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La fructuosidad es lo que distingue esta clase de personas de las demás. Notemos que el Señor en ningún momento dice que el terreno no tuviese piedras o espinos. Lo sabían. Es más, el Señor en una ocasión no deja arrancar los espinos. Mateo 13:29 dice: y les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. O sea que esa semilla creció en medio de todas estas cosas, de esas cizañas, de esas espinas. Porque es que no existe nada que impida el crecimiento o el fruto en el cristiano espiritual. No es el que completamente está libre de obstáculos y tentaciones, sino aquel que al asirse fuertemente a la gracia de Dios y a la palabra de Dios, prevalece contra todo, haciéndose fuerte en medio de su debilidad. Estos son los que atentos oyen, entienden y retienen la palabra de Dios. En Hechos capítulo 6, verso 14 leemos: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lo mismo que los atenienses, los de Berea. Los discípulos de Berea, la Escritura nos dice que ellos ponían atenta nota a lo que Pablo le decía, mirando en las Escrituras si lo que él decía era así o no lo era. Esa es la actitud del cristiano que tiene un corazón que es buena tierra, atento, atesora, se arraiga, persevera en la palabra. Santiago 1:25 nos dice: mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Están interesados en echar raíz, en arraigarse y dar fruto. Mire, Colosenses 2:7: arraigados y sobreedificados en él
y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Tienen por qué dar fruto. El Salmo 92:12 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová nuestra fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Por eso dice en repetidas ocasiones en los salmos, en los evangelios, en el libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Lo más importante de oír la palabra es entenderla. Por eso le preguntó Felipe al eunuco, Hechos capítulo 8, verso 30, cuando Felipe se acerca a aquel carruaje y le oye que leía el profeta Isaías, le dijo: ¿entiendes lo que lees? Mateo 13:23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Maravilloso el nombre del Señor. Mateo 7:24-25, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon con ímpetu contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, arraigada. Amigo y hermano, vale la pena ponerle atención a la palabra de Dios. No es un libro más, no es un libro cualquiera, no contiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Escudriñad las escrituras. Escudriñad. Esa palabra encierra leer, meditar y estudiar. Deja que tu corazón sea un buen terreno, que cuando esta semilla caiga en él, permita que produzca, que se arraigue, que crezca, que permanezca, que persevere y dé fruto para la gloria y la honra de nuestro Dios. No seamos como aquella higuera que el Señor fue a buscar fruto y no lo halló. Era solo hoja, solo apariencia, solo bla, 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 solo palabras. Y el Señor tuvo que maldecir esa higuera, que sabemos que al día siguiente, cuando pasaron los apóstoles, los discípulos con el Señor, se había secado. Amigo, busca a Dios y recibe la palabra. Hermano, reconsagremos nuestras vidas y fundamentémonos más en la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta una próxima oportunidad.